nuevamente. Yo soy Silvia Majul. Para mí es un placer eh, comenzar esta segunda clase de nuestro módulo. Y ustedes ya vieron el martes pasado las generalidades de hipertensión arterial, pero en esta oportunidad van a ver más sobre hipertensión arterial como manifestación de cardiotoxicidad, pero desde casos clínicos. Y para ello, en primer lugar, les voy a contar quiénes nos van a acompañar coordinando la clase por un pedido especial y a quienes les estoy agradecido: el doctor Enrique Ruiz Mori, director de esta diplomatura que todos ustedes conocen, y la doctora Alejandra Fradegrada. La doctora Alejandra Fradegrada es la directora actual de nuestro curso de cardiooncología de la Sociedad Argentina de Cardiología, integra el comité ejecutivo de nuestro consejo. Es de la provincia de Santa Fe. Ella es especialista en imágenes cardiovasculares, cardióloga, y también una experta en cardiooncología entre todos sus antecedentes. Es también autora de nuestros libros que publicamos en conjunto con el doctor Enrique Ruiz Mori, con Nilda, y así también con la doctora Karina Palacios en el Manual de Cardiooncología de nuestra sociedad. Y como docente no tenemos a nadie más y nada menos que a la doctora Karina Palacios. Ella también es cardióloga, es la jefa de cardiología, de la división de cardiología del Hospital Teodoro Álvarez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella ha sido directora de nuestro Consejo de Cardiooncología y actualmente es asesora del mismo. También, como les comentaba con Alejandra, ella es autora de múltiples capítulos de libros de cardiooncología y la autora principal editora del Manual de Cardiooncología de nuestra sociedad en sus 12 ediciones. Junto a ella estamos escribiendo, y junto a Alejandra también, la actualización de nuestro consenso de cardiooncología, y ella es una participante pero activa de todas las actividades docentes que se realizan tanto a nivel nacional como internacional. Así que, Cari, te agradecemos profundamente, doctor Enrique, doctora Alejandra Fradegada, también por acompañarnos, y podés iniciar cuando tú lo desees con tu brillante clase. Gracias a Bueno, todos. bueno, muchas gracias a Silvia por la presentación y como siempre a los directores de esta diplomatura y organizadores por siempre convocarnos y tenernos presente para participar. Con un gusto, vamos a comenzar la clase entonces. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, acá. A ver, ¿ahí se ve bien? Sí, sí se ve bien, perfecto. Perfecto. A ver, acá voy a bajar esto. Ahí está. Bueno, como bien me presentó Silvia, yo les voy a hablar desde la presentación de un caso clínico como disparador de la hipertensión arterial como manifestación de cardiotoxicidad. A ver si puedo pasar. Ahí está. Bien, el caso clínico es una señora de 63 años con factores de riesgo: hipertensión arterial, extabaquista, dislipémica, sedentaria, y como otros antecedentes presenta hipotiroidismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En su medicación habitual, la señora recibe valsartán 160 miligramos, rosuvastatina 10, levotiroxina 75 microgramos. En el año 2019 tiene un diagnóstico de cáncer de ovario y realiza tratamiento neoadyuvante con carboplatino y paclitaxel 6 ciclos, y en la evaluación laparoscópica no resultó pasible de cirugía. En enero del 2020 progresa peritoneal y pulmonar en forma bilateral y recibe un tratamiento con cisplatino y gemtapicina más el agregado de bevacizumab. Después vamos a ir viendo cuál de estas drogas son las que provocan hipertensión arterial. Realiza la consulta cardio-oncología e inicia su tratamiento oncológico con la presión arterial controlada, es decir, con su tratamiento habitual y la presión arterial controlada. Como es de saber, nosotros después les voy a explicar de qué manera nosotros seguimos a los pacientes que reciben este tipo de medicación. Solicité un monitoreo domiciliario de la presión arterial a los 7 días del inicio de bevacizumab. Luego se los voy a mostrar. Presentó promedios del MDPA en valores de hipertensión arterial. Para que tengamos presente, los valores de MDPA deberían de haber sido menores a 135,85, nos dio 155,4, 99,54 de diastólica. Se intensificó entonces el tratamiento
agregamos amlodipina 5 miligramos y solicitamos un mapa de control a las 2 semanas. Esperamos un poquito la meseta y el efecto del tratamiento con esta combinación. Y luego el monitoreo de la presión arterial nos dio una normotensión de 24 horas diurna y nocturna y un patrón non-dipper con un fenómeno de guardapolvo blanco. La señora continuó su tratamiento oncológico y la enfermedad está estable, con controles periódicos en cardio-oncología. Bien, este es el monitoreo domiciliario. El monitoreo domiciliario, en mi parecer y en lo que las guías reflejan, tiene un valor casi parecido al mapa, exceptuando lo que todos sabemos, que el monitoreo domiciliario no tiene la presión nocturna, que es una de las que marcan el riesgo pronóstico en la enfermedad de hipertensión arterial. Fíjense que yo utilizo este protocolo, que es el que nos sugiere la Sociedad Argentina de Cardiología en su consenso de hipertensión arterial, que debe ser realizado con aparatos validados. Ahí tienen una página donde pueden consultar qué tipo de aparatos y están validados los que van a realizar. Y nos recomiendan realizar 2 esquemas, generalmente de 4 días, pero idealmente de 7 días. Yo utilizo el de 7 días y descarto el primer día y luego calculo los promedios, de los cuales esos promedios fueron los que estaban elevados a los 7 días de iniciar su tratamiento oncológico. Por otro lado, a la derecha de la pantalla está el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde podemos ver que es correctamente satisfactorio, es decir, técnicamente satisfactorio, tiene más del 70% de las tomas correctas y presenta valores tanto de 24 horas despierto y dormida, o sea, nocturna, en valores de rango normales para la presión arterial. Recordemos que los valores para definir hipertensión arterial en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es el promedio de 24 horas tiene que ser mayor a 130/80, mayor o igual. Fíjense que nos había dado 121/68. El promedio diurno tiene que ser mayor o igual a 135/85 y nos había dado 125/73. Y el promedio dormido nocturno debería ser menor a 100 o igual a 120/70 y nos dio 113/60. Como verán, para nosotros este es un mapa normal bajo tratamiento antihipertensivo. Em, Recordemos que es muy importante la medición de la presión arterial, que tiene que tener ciertas condiciones. El ambiente donde se tome la presión arterial tiene que ser un ambiente confortable, silencioso, y requiere también de ciertas condiciones del paciente, que no haya fumado, que no haya tomado café por lo menos 30 minutos antes, ni haya hecho un ejercicio muy exhaustivo. Em, También tiene que tener por lo menos un ratito estar sentado, entre 3 y 5 minutos, y no hablar durante la toma. Por supuesto, tener en cuenta la postura, ¿no? Tiene que estar con la espalda apoyada en el respaldo, las piernas no dobladas. Tiene que tener la vejiga vacía y por supuesto utilizar un manguito adecuado. Ustedes saben que nosotros el mayor problema es la toma de la presión nuestra justamente. Fíjense que se han descubierto hasta 29 errores en la toma de la presión. Fíjense en esta foto que tenemos 2 errores que habitualmente vemos que se conectan, que se cometen. Fíjense que esto es muy común de verlo hacer tanto en una guardia, en un consultorio, por enfermeros, técnicos, por nosotros mismos, y no está bien la toma. Y también este tipo de toma que está sentado con las piernas colgando en la camilla y no tiene las piernas apoyadas. Em, nos sugieren que obviamente las primeras consultas medimos la presión arterial en ambos brazos y registramos en la historia clínica del paciente qué brazo es el que tiene mayor presión arterial y después sugerimos tomar siempre del brazo con mayor presión arterial. Medir la presión de pie en algunos pacientes, ustedes saben que existe lo que es la hipotensión ortostática y sobre todo en pacientes mayores de 65 años
que están en tratamiento antihipertensivo, en diabéticos y aquellos pacientes que tienen trastornos neurovegetativos. No solamente porque existe la hipotensión ortostática, que es lo que más estamos acostumbrados a escuchar, pero también existe, y se empezó a hablar hace un tiempo a esta parte, de la hipertensión ortostática. Aquellos pacientes que sentados en reposo tienen una presión normal y al ponernos de pie aumenta la presión arterial. Eso también es un marcador pronóstico, así que hoy en día esta recomendación de solo tomar la presión de pie a diabéticos y a pacientes con trastornos neurovegetativos, creo que nos quedamos un poquito cortos. Yo recomiendo hacer las mediciones en todos los pacientes de pie y, bueno, obviamente en reposo sentados y de pie. Sabemos que la presión arterial de consultorio es el método más utilizado y que fue el que nos dio el puntapié a un montón de estudios donde se evidenció y de donde salen los tratamientos antihipertensivos, pero también sabemos que se asocia a sesgos y errores, como les comenté antes, la forma en que es medida. Sabemos también que es poco reproducible y tiene menor valor pronóstico que el monitoreo ambulatorio de la presión, está sujeta a la reacción de alarma y al redondeo que también podemos tener si no utilizamos un tensiómetro automático. Bien, entonces, ¿cómo se pueden presentar nuestros pacientes bajo tratamiento oncológico? Pueden tener una hipertensión arterial sostenida y no controlada. Puede haber hipertensión de bata blanca, esto ya se empezó a ver hace bastante tiempo en esta población de pacientes. Puede haber también hipertensión enmascarada, puede haber una hipertensión sostenida y controlada, que son los hipertensos que tienen la presión arterial controlada con su tratamiento, como era nuestro caso clínico al principio, el que era antes de que la paciente inicie el tratamiento con bevacizumab, y el paciente o nosotros podemos no conocer el estado hipertensivo del paciente. Una vez que inicia la terapia antineoplásica, fíjense que hay evidencia de que entre un 22 y un 82% deteriora la hipertensión arterial. Otro porcentaje se mantiene con hipertensión sostenida y controlada, y lo que es también importante es que hay una aparición de una nueva hipertensión, es decir, hipertensión de novo secundaria a este tipo de tratamientos. Y también está el grupo que, por supuesto, se mantiene normotenso. Sabemos que la hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente en esta población, con una prevalencia del 38%, cercana a la de la población general, y que este aumento de la presión arterial se debe al mecanismo de estos antineoplásicos. La hipertensión inducida por la terapia oncológica suele ser limitante de la dosis y reversible tras la interrupción o la suspensión del tratamiento. Acá también hacemos mucho hincapié porque pacientes que están con 3 o 4 drogas para tratar de controlar su hipertensión arterial, si por algún motivo el oncólogo o el paciente suspende el tratamiento oncológico, solemos ver casos muy severos de hipotensión arterial, así que siempre hacemos hincapié y les decimos que ante la interrupción o suspensión por algún motivo, por favor, nos avisen y que reduzca, y les enseñamos cómo reducir el tratamiento de la hipertensión arterial. Como les dije, algunos pacientes tienen historia de hipertensión arterial al diagnóstico, pero otras la desarrollan o la empeoran durante el tratamiento. Y también se ha sugerido que este tipo de hipertensión inducida por estas drogas podría ser un predictor o biomarcador de eficacia, pero todavía hay discordancia en este tipo de evidencia. Entonces, yo les quiero mostrar un MDPA bien hecho, tiene el mismo validez que el monitoreo ambulatorio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros no disponemos muchas veces en nuestros centros, o principalmente porque el paciente no tolera el estudio, que es una de las desventajas del monitoreo ambulatorio de la presión arterial y una ventaja del monitoreo domiciliario de la presión arterial. Esto que nos traen los pacientes, que a todos nosotros nos ha pasado, nos pasa,
sacan el papelito y traen lo que anotaron todos los días, o mismo algún colega le dice, controlate la presión arterial todos los días de acá hasta que vos me veas, y vienen con esto. Esto no sirve, esto no es un monitoreo domiciliario de la presión arterial, esto no tiene el mismo validez ni el mismo valor que el monitoreo ambulatorio de la presión. Yo les voy a mostrar, yo utilizo mucho esta aplicación que la aporta, nos la da un laboratorio que es de descarga gratuita, que es el MDPA-PP, se llama, ¿no? Es el monitoreo domiciliario de la presión arterial. El paciente la descarga, yo la tengo descargada en mi celular, siempre les muestro, les dice exactamente cómo, cuándo y qué hacer con el monitoreo domiciliario, en qué momento tomarlo, y lo más importante es que no permite pasar de día, es decir, como ustedes ven, ahí dice este proceso tendrá que hacerlo por 7 días consecutivos. Esto no nos permite avanzar. Me olvido de tomarme la presión, no puedo volver para atrás y ponerlo. Avanzo hasta el día siguiente. O sea, tiene que estar completo para poder hacer los 7 días corridos y el promedio final. Todos los consejos que habitualmente nosotros le decimos al paciente, que instruimos en el momento de la consulta, que tiene que usar un tensiómetro validado automático. Generalmente nosotros a veces entregamos, tenemos una tanda de tensiómetros validados que si el paciente no tiene, podemos ofrecérselo y prestarlo durante 7 días con la, digamos, confianza de que nadie más que ese paciente se tome la presión con ese tensiómetro, porque tenemos dos maneras. Uno, que él lo registre a través de este protocolo, o nosotros descargarlo en un Excel y descargar exclusivamente las presiones que él tiene. Entonces, esto, fíjense qué interesante, que al final se genera solo un PDF que el sistema descarta la primer toma, como es el protocolo que nos sugieren las sociedades científicas, y me da los promedios este es un paciente mío, que hicimos el control, y me envía esto o por WhatsApp, por correo, por algún medio, y fíjense que la realidad es que perfecto. O también podemos usar el protocolo que yo les mostré antes, que es un instructivo que yo les entrego al paciente con lo mismo que dice acá, un protocolo que nos sugiere la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial para hacer un correcto protocolo. Bueno, después todas las dudas que quieran, charlamos de estos protocolos. Si quieren también les puedo enviar plantillas, me cuentan si lo tienen en Perú, en donde es la diplomatura, en los países amigos. Em, y les quiero recordar que ustedes vieron que hay hay una brecha bastante amplia entre el porcentaje, por ejemplo, de hipertensión de novo secundaria a esto, que hablan de un 20 a un 80%, y en parte podría darse porque los oncólogos utilizan otra clasificación de hipertensión arterial que dista de la nuestra. Fíjense que esta que está a la derecha es la clasificación que utilizan ellos para definir o para reportar los efectos adversos. Fíjense que hipertensión arterial ponen grado 1, 2, 3 y 4 y 5, y la definición de hipertensión arterial, fíjense en los valores que dista de la que utilizamos nosotros. Entonces, por ahí esto es reportado bajo esto, y ahí está esta distinta forma o la prevalencia que podemos encontrar en los distintos ensayos clínicos. Yo les presento acá nuestro consenso argentino de hipertensión arterial recientemente publicado. Este es un consenso hecho por la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la Federación Argentina de Cardiología. Tuvo modificaciones acerca de la presión normal y la presión limítrofe, se ha bajado la presión normal, y fíjense que hemos sacado el estadio 3, se ha unido con el nivel 2, o sea que pareciera que con esto vamos a estadificar mejor al paciente y
esperemos iniciar antes el tratamiento también. Entonces, después me cuentan qué clasificación o qué guía ustedes utilizan. Nosotros estamos más habituados a usar y a seguir más a la europea que la americana. Tal vez ustedes no. Después me cuentan a ver qué es lo que les resulta mejor y por qué una y por qué otra. Lo podemos charlar. Y bueno, saben que la europea es un poquito más permisiva a lo mejor y la americana es un poco más agresiva en el tratamiento. Cuanto más bajo mejor, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, en algunas situaciones no tanto. Bueno, preguntas del caso. Con lo que tenemos hasta acá y lo que yo les mostré del caso clínico, ¿podemos confirmar en esta paciente con esos datos el diagnóstico de empeoramiento de la presión arterial esencial que ella venía manejada normalmente? Bien. Bueno. Vieron que la paciente presentaba el antecedente de hipertensión arterial, que al momento de la evaluación cardiológica y según su relato se encontraba adecuadamente controlada. Sabemos que esta población de pacientes siempre debe, en esta población y en todas, pero particularmente en esta población, siempre debemos descartar otras causas de empeoramiento de su hipertensión arterial, ya que pueden ser pacientes que presentan frecuentemente dolor, ansiedad, pueden estar depresivos, pueden tener trastornos del sueño, entre otras causas que pueden generar el aumento de la presión arterial. Muchas veces son pacientes que no descansan adecuadamente. También existe lo que es las apneas de sueño en esta población de pacientes. Todas estas formas de empeoramiento de la hipertensión arterial en este caso fueron descartadas. Entonces, la pregunta número 2 dice, ¿qué efecto sobre la presión arterial puede tener en esta paciente el tratamiento quimioterápico recibido? Bien. Sabemos que los antiangiogénicos, ustedes ya tuvieron una clase de hipertensión arterial, son los grupos de agentes antineoplásicos más relacionados con hipertensión arterial. Esta clase de agentes incluyen los inhibidores de la tirosinquinasa, así como estos anticuerpos monoclonales, como este caso particular que es bevacizumab. La hipertensión es la toxicidad comúnmente más observada en estos agentes. Bevacizumab fue el primer antiangiogénico aprobado en el 2004, hasta hoy muy utilizado en casi todos los tumores sólidos que presentan metástasis, es utilizado, y por el gran número de pacientes que potencialmente lo reciben, es el antiangiogénico de mayor relevancia en el desarrollo de hipertensión arterial. Su uso se ha asociado a desarrollo de hipertensión arterial como evento adverso, con una prevalencia de cualquier grado de hipertensión arterial hasta el 35%, grado 3. Fíjense que yo les estoy hablando en los grados que reportan los oncólogos, entre 11 y 18%, y hasta un grado 4 tiene una incidencia menor, pero también se ha reportado. Se asocia con toxicidad vascular, pero la hipertensión arterial es la más prevalente. Hay varios metaanálisis publicados, también empezamos a ver varios trabajitos publicados de los monitoreos domiciliarios y ambulatorios de la presión arterial, y la disfunción endotelial sería uno de los mecanismos más estudiados para el desarrollo de esta hipertensión arterial. Y esta disfunción es el desequilibrio justamente entre las sustancias vasodilatadoras y constrictoras, y también se ha visto rarefacción capilar, entre otros mecanismos. Estas son las drogas y algunas incidencias. Fíjense que tenemos varias drogas que aumentan la presión arterial, otras en forma bastante rápido al inicio del tratamiento, pero no debemos olvidarnos de otras drogas que recibe el paciente, como ser esteroides, tratamientos hormonales para los cánceres de próstata, eritropoyetina, que también aumenta la presión arterial, pacientes que reciben también, como les dije,
tratamientos con analgésicos, no esteroides, que también aumentan la presión arterial. Em, Fíjense que, como les dije, los reportes de incidencias varían un montón. Fíjense que para pazopanib o también para sunitinib, fíjense que 46% para todos los grados, 67, este estaba en estudio en ese momento, y que entre grado 3 y 4 hay poca incidencia, pero también está reportada. Em, Bien, ¿qué otra conducta hubiesen adoptado para regularizar los valores de la presión arterial en esta paciente? ¿Qué otros exámenes complementarios solicitarían? Bueno, yo les cuento que previo al inicio del tratamiento con este tipo de medicamentos, se le solicitó a la paciente un electrocardiograma, el ecocardiograma Doppler color, un laboratorio completo que incluyó también la búsqueda de proteinuria, como solemos hacer en los pacientes hipertensos, ¿no? Y el electrocardiograma presentó ritmo sinusal, sin cambios de ningún tipo isquémicos, ni agudos ni crónicos, y sin arritmias. El ecocardiograma presentó una función biventricular conservada, con una fracción de eyección de 63%, leve hipertrofia septal, que esto tal vez ya nos empieza a marcar daño de órgano blanco para hipertensión arterial, cavidades derechas normales, una esclerosis valvular aórtica y un patrón de relajación prolongada. El laboratorio no presentó realmente particularidades. Nosotros en nuestro servicio, hasta el momento donde yo armé el caso clínico, no contábamos con strain. Ahora hace un corto tiempo contamos con strain y estamos empezando a aplicarlo en los pacientes que estamos siguiendo en cardio-oncología. Esto es mostrarles lo que nos dice la guía de cardio-oncología del 2022. Fíjense que está remarcado bevacizumab y fíjense que el redondelito más grande y más rojo, digamos, es cuando es el que mayor frecuencia de toxicidad presenta, muy frecuente para hipertensión arterial. Así que fíjense que, y para, bueno, todos los otros inhibidores de la tirosinquinasa. ¿Qué nos recomiendan las sociedades? Fíjense que nos recomiendan la determinación de la presión arterial en cada visita clínica para los pacientes que van a ser tratados con este tipo de drogas, y se recomienda el control domiciliario de la presión arterial durante el primer ciclo, después de cada aumento de dosis de este tipo de medicamentos y posteriormente cada 2 o 3 semanas. El protocolo de vigilancia, fíjense que cuando nosotros estratificamos a nuestro paciente en riesgo bajo, moderado, riesgo alto y muy alto, de acuerdo a eso vamos a utilizar el eco, el electrocardiograma y los marcadores de acuerdo a lo que cada paciente determinemos su riesgo cardiovascular. Bueno, ¿qué otra conducta farmacológica hubiesen adoptado en este paciente dado el hallazgo del empeoramiento de su presión arterial? Fíjense que los IECA y los antagonistas de los receptores de angiotensina son de primera línea en el tratamiento, y los que hay alguna evidencia de que estos grupos podrían ser más efectivos que otros. Otras opciones serían bloqueantes cálcicos, también diuréticos. En cuanto a los bloqueantes cálcicos, son también efectivos en un estudio chiquito, retrospectivo, evaluado con pacientes con bevacizumab que desarrollaron hipertensión arterial. Pacientes tratados exclusivamente con bloqueantes cálcicos consiguieron niveles de presión arterial adecuados. 26 pacientes con hipertensión de novo y 10 con exacerbación de la hipertensión arterial existente recibieron tratamiento, y a los 7 días del tratamiento con amlodipina, 23 de 26 del primer grupo y 8 de 10 del segundo grupo que había exacerbado la hipertensión arterial
controlaron su hipertensión arterial. Eh, Debemos utilizar solo amlodipina y nifedipina, dado que los no dihidropiridínicos como el diltiazem o verapamilo inhiben el citicromo P450, que metaboliza también los inhibidores del factor de crecimiento endotelial, llevando a valores que podrían ser muy elevados de bevacizumab. El uso de diuréticos debe ser usado cuidadosamente y monitoreado por el riesgo de depresión que presentan estos pacientes que están recibiendo quimioterapia. Entonces, las metas en este tipo de pacientes, fíjense que cuando tenemos hipertensión arterial en pacientes con cáncer causadas por el tratamiento del cáncer, las guías nos dicen que si la presión está más allá de 160 y 100 de diastólica, si es que sí, debemos de comenzar un tratamiento combinado. Si no, podemos utilizar primero un IECA, un ARA2 y agregar en caso de que el paciente en segunda línea no controle la presión arterial, como fue el caso de nuestro paciente, que agregamos luego el bloqueante cálcico. Y si hay resistencia al tratamiento, podemos utilizar bloqueantes beta, espironolactona o nitratos orales, hidralacina. Yo la verdad que nunca tuve que agregar ningún tipo de hidralacina ni nitratos orales. Sí he llegado hasta el agregado de 4 drogas, entre ellas un diurético y espironolactona o esplerenone. El objetivo terapéutico, fíjense que el objetivo de la presión arterial durante el tratamiento, menos de 140/90, ese es nuestro objetivo, o menos de 130, menos de 130/80 si es bien tolerada. Hay un grupo de pacientes que están asintomáticos, seleccionados con un cáncer metastásico, que podemos ser más permisivos y tolerar presiones arteriales sistólicas entre 140 y 160 y o presión diastólica entre 90 y 100. Puntos claves para que tengamos en cuenta es que es la comorbilidad más frecuente, mientras algunos pacientes tienen historias de hipertensión arterial al diagnóstico, otros la van a desarrollar durante el tratamiento. Un número importante de casos será resultado directo del tratamiento para el cáncer. Los antiangiogénicos son el grupo de agentes antineoplásicos más relacionados con hipertensión arterial. Este aumento de la presión arterial se ve típicamente dentro del primer ciclo de tratamiento y el riesgo es mayor cuando el paciente es un hipertenso preexistente o con factores de riesgo conocidos. El inicio también puede ser más tardío, por lo cual debemos de seguir siempre al paciente bastante de cerca. Iniciar IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina ARA2 como primera línea, y como les dije antes, los bloqueantes cálcicos en segunda línea y el agregado si es necesario. Y medir adecuadamente la presión arterial, que este es un punto fundamental y clave en el seguimiento y en el diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, muchas gracias y ahí voy a dejar de compartir pantalla para escucharlos a ustedes. Muchas gracias, Karina, por la presentación. Un caso bastante interesante. Y vamos a tratar primero el comentario de Alejandra. Sí, Karina, muchas gracias. ¿Cómo estás, Claro, Alejandra? Cari, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando vos recibís a un paciente, ¿no es cierto?, oncológico que ya era hipertenso previo, pero este paciente estaba recibiendo medicación para su presión, vos le cambiás, por ejemplo, si él estaba recibiendo, no sé, beta bloqueantes, y va a empezar el tratamiento con antiangiogénicos. Vos cambiás el esquema, porque, bueno, sabés, como bien dijiste, que de primera línea son mejores los IECAS o los ARA2. Vos le cambiás el esquema a este paciente y lo adaptás al tratamiento que va a recibir oncológico, ¿me explico? O lo Sí, dejás sí, con el sí. antihipertensivo que recibía y esperás a ver qué evolución va a tener. Mira, acá tenemos varios puntos de discusión. El número uno es que, bueno, nosotros
de los que hacemos hipertensión arterial, nunca elegimos un beta bloqueante de primera línea de tratamiento. Perdón, Entonces, Cari, por eso te pregunto, porque sí, muchas veces los pacientes vienen medicados, por ejemplo, por los clínicos, y los sí, clínicos sí, usan. sí, sí. Por eso te lo Mira, digo. yo, aunque el paciente esté controlado, eh, trato de cambiarlo el esquema. Muchas veces el paciente no quiere, porque no quiere cambiarlo y acepto con el control. Y aparte sabemos que los beta bloqueantes son cardioprotectores también, en este caso en nuestra población de pacientes, pero el IECA también es un cardioprotector. Entonces, a veces me encuentro en la disyuntiva esta de, no, yo siempre les digo a todos, no tengamos inercia médica de cambiar el esquema cuando sabemos que el beta bloqueante a veces no es la mejor opción para el paciente, ¿no? Porque tiene otros beneficios en otra población. A veces uno lo agrega, pero no como tratamiento antihipertensivo, lo agrega como cardioprotección. Pero en lo general ahora, si no es un beta bloqueante y ya viene tratado y está controlado, no lo cambio el esquema, no lo cambio. Exclusivamente, y si el paciente no desea cambiar el beta bloqueante y está controlada la presión, no se lo cambio, pero con la salvedad del control y saber que mi próximo paso es agregarle un IECA, un ARA2. Muchas gracias. Eh, Fernández Ochoa ha levantado la mano. A ver, adelante, por favor. Está Ay, muteado. Ahí está. perdóneme. Ya. Primero, buenas noches. Primero felicitarla porque fue creo que un caso muy ilustrativo y la forma como nos fue llevando en cuanto a cómo debe ser el tratamiento y el seguimiento de este grupo de personas fue algo que es muy didáctico el caso y muy representativo. Eh, Tengo un par de dudas en este caso. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en terapia, por ejemplo, con un ARA2 y en combinación con un calcio antagonista, ¿sería prudente que si estuviera descontrolado, agregáramos uno de los terceros fármacos que usted mostró en la tabla, es decir, un beta bloqueante, un antagonista de receptor de mineralocorticoides, ¿no? ¿O sería prudente antes de agregar algún otro de estos tipos de tratamiento, subir a dosis máxima estos dos fármacos que ya se tienen? Esa sería como la primera pregunta. Y en segundo lugar, por ejemplo, ya tengo ya un paciente que está recibiendo el tratamiento y ya yo logré controlarlo. Eh, ¿Cuál sería la conducta de monitorización en el paciente que aparentemente ya está controlado? Es decir, que la recomendación dice, bueno, es que hay que hacer monitoreo domiciliario, pues cuando cada vez que hagamos escalamiento de dosis, pero es muy común que de repente el paciente que ya está controlado solamente se mida la presión, pues cuando tiene algún síntoma que él ya identifica como pues elevación de la presión, cefalea, mareos, ¿no? Acúfenos quizá. Eh, ¿Cuál sería como la recomendación que se haga mediciones de forma periódica durante el tratamiento oncológico en esos pacientes? O sea, ¿con qué frecuencia debería de hacer? Bueno, vamos con la primera entonces. Mira, primero, bueno, bien dijiste vos, tener en cuenta con cuánta dosis está recibiendo el paciente. A veces hay que ser muy prudente en estos pacientes. Uno en la población en general, generalmente es más agresivo. Viste que la evidencia nos dice que las combinaciones de drogas son mejores que llevar al máximo una monoterapia o en este caso dosis máximas. Pero en estos pacientes yo aumento la dosis, me permito llegar a un poquito a la dosis más alta, generalmente logramos controlarlo, evito, por lo que les comenté antes, el uso de diurético. Si no me queda mucha opción, agrego el diurético y la espironolactona la dejo reservada para realmente aquel paciente que es un resistente verdadero, porque a veces el paciente no es un resistente verdadero. Entonces, eso sí lo dejo para ya tener 4 drogas y el cuarto sería el agregado de espironolactona. Con respecto al seguimiento, cuando el paciente inicia, yo siempre
les sugiero que durante por lo menos el primer mes son pacientes que se comprometen mucho en su seguimiento. Yo generalmente en el hospital tengo la posibilidad de realizar monitoreo ambulatorio, el mapa, pero a veces me gusta más seguir al paciente con el monitoreo domiciliario de la presión bien hecho, como yo les expliqué, porque el paciente se compromete, ve su presión arterial, ve otras pautas que puede ir tomando. Entonces yo durante el primer mes hago cada 7 días hago ese control para detectar justo en qué momento la presión arterial se escapa y empieza a aumentar y en qué momento tengo que agregar o decirle, bueno, aumentó la presión arterial en forma sostenida, venime a ver y ajustamos la medicación. O muchas veces el caso contrario, como les expliqué antes, el paciente deja de tomar la medicación por algún motivo y yo lo tengo con 3 drogas y hace hipotensiones muy severas. Entonces también tenemos que explicarle ese tema también. La verdad que el monitoreo domiciliario bien hecho te puede reemplazar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial si vos no contás con equipos que puedas hacerlo. Así que yo, la verdad que bien hecho es como lo recomiendan las sociedades científicas. Es más, no los tenemos nosotros, no contamos con ellos, pero hoy ya hay equipos para medir la presión arterial, hacer el monitoreo domiciliario que miden la presión nocturna. Así que el paciente se lo pone a la noche y él mide la presión arterial similar al mapa, pero el monitoreo domiciliario. Pero bueno, no contamos nosotros con esos equipos aún. Pero bueno, para mí tiene la misma validez y los pacientes generalmente lo toleran mejor que el monitoreo ambulatorio. Pero es la única manera de saber en qué momento la presión arterial aumenta es en este seguimiento. Si no, no lo podemos saber. Como yo les dije, esas listitas que el paciente nos trae anotado, que se tomó así a cualquier hora, no, eso no, ese no es el control. A ver, si el paciente no tiene otra manera de controlarse o no tiene equipo, no puede comprarse, nadie le presta, no tenemos para darle y lo único que tiene es ir a la farmacia y anotarlo en una libretita, bueno, pero eso no es válido, pero nos puede ayudar en estos casos extremos, ¿no? Pero bueno, válido es el monitoreo hecho con un protocolo adecuado. Muchas gracias, Karina. También ha levantado la mano Lorena Ángeles. Adelante. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás, gracias, doctora, Lorena? por su charla. Importantísimo el aplicativo, que es una muy buena herramienta, ¿Lo realmente tienen para ustedes? ¿Se todos nuestros fijaron? pacientes. No. Ah, Ahora terminando, voy a ver fíjense si a por ver aquí la si aplicación está. hay algún aplicativo similar, ¿no? Bueno, Pero es bastante interesante. Ese es uno. Lo otro es, una pregunta es con respecto a los diuréticos. ujú, Bien comentaba que podría ser como tercera o cuarta opción, ¿no? Por el tema de poder tener un poquito más de efecto hipotensor, que es ujú, lo que comentaba, y de ujú. que pues, los pacientes oncológicos, pues por todo las Piensen reacciones adversas de los medicamentos, exacto, pueden piensen que que los tengan pacientes menos están con diarrea, con vómitos, vómitos y todo entonces eso, ¿no? esto, Creo que sería, claro, es una opción, como tercera o cuarta opción. Y el uso de clortalidona, no bien, lo mencionó, pero estaría similar a la sí. hidroclorotiazida, quizás, Sí, ojo con más la o menos. clortalidona porque es un diurético, como ustedes saben, con la hipopotasemia. Entonces, Ujú. sí, esto generaría también ahí, tiene más riesgo que las tiacidas de hipopotasemia, así que ojo con eso. Pero sí, sí, la clortalidona es un buen diurético. Es más, tiene mejor tolerancia inclusive, pero bueno, tiene más riesgo de hipopotasemia, así que con este tema tiene menor impacto metabólico también la clortalidona, así que
es un buen diurético. Podríamos tomarlo como opción. Podríamos Ah, tomarlo siempre y cuando, bueno, midamos muy bien y controlemos el ionograma y demás en estos pacientes, ¿no? Como te dije recién, porque saben que ellos tienen eh, mayor riesgo y que, bueno, si están recibiendo no solamente bevacizumab, sino asociado a otra droga oncológica que produzca más alteraciones o efectos adversos a nivel gástrico, bueno, ahí estaríamos complicados. ok. Otra pregunta que quería hacerles, que bueno, he tenido pacientes que han tenido, sea de mama, con linfadectomía, resectomía radical, y siempre dicen, ese brazo no me tome la presión, no le tomamos la presión en ese brazo, ¿no? Entonces tómame el otro. Sí. Entonces en el otro le tomamos la presión, ya ni siquiera insisto No, en tomarle no, la presión en el brazo ni nada, ¿no? no, Entonces en el otro brazo no, tendrá que hacerse, asumir, diré que de esa es la única forma de poder hacer el mapa, si en el caso sea, se puede hacer, el AMPA exacto, o todas las presiones, ¿no? Entonces, no exacto. hay como estudios limitados, ¿hay algún Hay estudio que estudios nos... limitados, no hay evidencia fehaciente de que eso sea así. Yo lo he charlado con oncólogos de nuestro grupo, en nuestro lugar de trabajo, y la realidad es que no hay evidencia, pero la sugerencia es que no, una cosa es hacer una toma en el consultorio cuando viene el paciente, que haces 3 tomas, promedias las tres, y otra cosa es que durante 24 horas el paciente tenga cerca de 70 tomas. Eso ya Claro, no lo sabemos, pero yo recomiendo que no haga hacer el mapa del brazo en donde tuvo su cirugía. pero Así sí la que, primera sí. toma, quizás, ¿no, doctora? O sea, quizás la ¿Cómo? primera toma como para, o sea, la primera toma que se hace en consultorio, en el que se puede hacer la validación de cuál brazo es el que tenga la Sí, mayor una presión, toma no ya le se va a observe pasar ahí. nada. Una Claro, toma ah, no ok. va a pasar nada. El tema es, como te decía, en las Ujú, repeticiones de las tomas. ¿Eh? Así que, ujú, bueno, y de todos modos, viste que los pacientes son bastante especiales, o ah, sea, ujú. tratamos de que no se sientan incómodos además. Ya, Sí, doctora, a gracias. veces, aparte, a veces si hicieron muchas, tuvieron que sacar muchos ganglios, son brazos que están más edematizados, tienen más Claro, dolor y todo. claro. Pero bueno, Ahí, eso depende. digamos, es lo que uno llama la permisividad que tenemos en esta población, que a veces no podés hacer las cosas estrictamente como las guías nos dicen, ¿no? No podés Claro. por ahí hacer las tomas de los dos brazos, justamente por esto que está comentando Alejandra. Entonces, bueno, ahí, bueno, te vas a tener que arreglar con lo que tengas, ¿eh? Pero bueno. Esto es bastante habitual en el cáncer de mama puntual, ¿eh? Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, como les dije antes, ¿a qué guía ustedes siguen, digamos, o qué guía toman de referencia? ¿Toman la europea, la americana? Porque bueno, como que nosotros, como les dije antes, la americana es bastante más agresiva en el tratamiento, la europea menos, y me parece que nosotros estamos en un intermedio, ¿no es cierto? Con este nuevo cambio en la clasificación de hipertensión arterial, creo que estamos en un intermedio ahora. ¿Ustedes qué escuela siguen? Doctora, buenas noches. Soy la ¿Qué doctora tal, Cumitel de Perú. Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, doctora. Contestando a su pregunta, y luego yo también quisiera hacer otra pregunta. Sí, 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 Bueno, yo uso más la guía europea, como usted bien sí. lo ha mencionado. Es una guía bastante, un poquito más permisiva con respecto a los niveles de la presión arterial, dado que nuestros pacientes que tenemos nosotros en América Latina no son pacientes que, como todo el mundo, pero especialmente nosotros, no cumplen con su tratamiento. Nosotros trabajamos en hospitales públicos que muchas veces los pacientes no tienen al alcance la medicación habitual o no la toman como debería de ser. Son pacientes que tienen un grado de instrucción bajo, Ujú. entonces también muchas veces no entienden lo que
lo que está, lo que nosotros le hemos explicado. Y entonces pienso que mucho tiene que ver cómo el médico explica al paciente a la hora de indicar la dosis, cómo la tiene que tomar, en los horarios que lo tiene que tomar. Entonces, sería la respuesta. Y lo otro, solamente dos pequeñas preguntas chiquitas, porque Maribel Sí, creo que tenía la mano elevada antes que yo, pero bueno, Maribel, si me dejas un ratito. Primero, felicitar a la doctora por su excelente charla. Y una pregunta es, ¿qué pasa cuando el paciente, ya lo pregunté la semana pasada, el martes, es cuando el paciente, estamos haciendo el seguimiento del paciente que ya recibió su tratamiento, el paciente queda hipertenso? ¿Ya? Entonces, ok. ese paciente queda hipertenso y antes no había sido hipertenso, pero después del tratamiento queda hipertenso. Entonces, Bueno, el paciente nos va a preguntar, ¿soy hipertenso o es sí. porque recibí el tratamiento y quedé hipertenso? Entonces, no sé, mi explicación sería, usted es hipertenso y tiene que seguir tomando la medicación y seguir con su tratamiento. No sé si Sí, esa es la respuesta adecuada, eso sí. es uno. Y lo otro, doctora, es preguntarle, eh, estos dos medicamentos que usted ha mencionado, que son los más comunes en los cuales se presenta la hipertensión arterial, son los que nosotros tenemos que tener más en cuenta cuando estamos con frente a un paciente, o también cuando usted ha mencionado que al inicio hay que tratar de descartar que no sea un tema emocional, que no sea un tema de algún trastorno, pues, bueno, tensional por el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes esa parte de discernir que no se trata de eso o simplemente con las tomas de presión, como usted también lo ha demostrado? Bueno, mira, primero te quiero decir que comparto con vos, Carolina, el tema este de yo también soy médica de hospital público y que muchas veces los pacientes, si nosotros no les damos las muestras médicas, no cumplen el tratamiento. Así que también te quiero decir que estamos en esa situación muchas veces en lo que es digamos, hospital, ¿no? Segundo, con respecto a si el paciente es hipertenso, bueno, primero sabemos que la hipertensión arterial es multifactorial, que después de determinada edad las arterias que antes nos eran elásticas se van a poner rígidas y que más allá del tratamiento que haya recibido, y seamos, digamos, hemos hecho el diagnóstico de hipertensión arterial y aunque haya suspendido su tratamiento, si continúa con hipertensión arterial diagnosticada, ese paciente es hipertenso. Es decir, podemos decir que fue por el tratamiento. Generalmente cuando el tratamiento se suspende o termina, la presión tiende a bajar y muchas veces, viste que hay estudios que muestran que la presión arterial puede manifestarse en forma más tardía también, pero bueno, eso es bastante difícil de corroborar por esto que te estoy diciendo, ya que es multifactorial la hipertensión arterial. Con respecto la última pregunta que me hiciste es de Tema emocional de los pacientes para poder emocional. discernir. Exactamente. Bueno, mira, en este tipo de pacientes se ha estudiado la hipertensión arterial de guardapolvo blanco, que ustedes bien saben que es esa hipertensión arterial que el paciente tiene registros altos en la consulta nuestra y que fuera de la consulta tiene normotensión arterial. La única manera de corroborarlo es con mediciones fuera del consultorio, ya sea con el AMPA o ya sea con el MAPA. Pero ese es un punto. Otro punto es al revés. ¿Puede el paciente presentar normotensión arterial en el consultorio y puede presentar hipertensión arterial fuera del consultorio? Lo que eso es el fenotipo
conocido como hipertensión enmascarada o hipertensión oculta. También en esta población se empezó a ver este tipo de fenotipo. ¿Por qué? El paciente por ahí manifiesta dolor en su domicilio y aumenta la presión arterial secundaria al dolor que presenta este tipo de pacientes. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y uno ve que todo lo emotivo que puede tener el paciente, siempre hay que descartar con mediciones ambulatorias, ya sea por el AMPA o ya sea por el MAPA. Bueno, el resto emocional, pero una emocional que puede ser lábil esa hipertensión arterial, pero siempre tenemos que hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. O sea, descartamos todos estos factores, al igual que las apneas de sueño que también se ven en esta población, pero siempre debemos de tener un registro fuera del consultorio. Muchas gracias, doctora. Gracias, Karina, y también gracias, Carolina. Maribel Jiménez, por favor. A ver, Maribel. Sí, buenas noches. Primero que nada, agradecerle por la excelente plática que nos pudo dar el día de hoy y solo enfatizar un poco si usted nos recomendaría que desde la primera cita, la primera evaluación con el paciente, si está en tratamiento con diurético, si intentar ser como un poquito, pues explicarle al paciente que es necesario hacerle un ajuste, retirarle el diurético y si es definitivo, ¿no? O sea, si eso es la mejor opción que podemos darle al paciente y explicarle, claro, que puede tener descontrol no asociado al cambio del medicamento, sino al inicio del tratamiento oncológico. Y si después de que terminara la terapia, podríamos reiniciarlo y sería una práctica correcta. ¿El diurético decís vos? Que ¿un diurético como único tratamiento que esté recibiendo? No, combinado. Ujú. Ah, combinado. No, no, yo creo que, digamos, el diurético es un buen, si bien has demostrado no disminuir la mortalidad del diurético, pero sí baja la presión, eso es claramente. Entonces, así que yo creo que es una combinación aceptada, tanto IECA o ARA2 con diurético, que es nuestro primer escalón casi en las combinaciones. ¿Eh? Pero bueno, ya te digo, teniendo particular cuidado en este tipo de pacientes. Vos si querés podés explicarle que el diurético, si la medicación le puede traer un efecto adverso gástrico, puede ser que se asocie con el diurético la pérdida de líquido, la diarrea y electrolitos, y por eso se lo podés cambiar y ajustar. Eh, Después se lo podés retomar. Generalmente te cuento que este tipo de medicaciones que vimos, todos los inhibidores de la tirosinquinasa, en el caso de bevacizumab, el anticuerpo monoclonal, como les decía, tiene indicación en los tumores sólidos y metastásicos. Es decir, que no es que el paciente esto no lo suspende excepto que progrese su patología oncológica y el oncólogo lo suspenda porque ya no pase a cuidados paliativos. Entonces, bueno, ya estaríamos en otro nivel. Por eso digo que a veces la medicación que el paciente ve no es que esto lo va a suspender. Si lo suspende es porque progresó en su enfermedad oncológica. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado. Por eso les quiero decir que generalmente no suspenden este tipo de tratamientos, excepto que progresen en la enfermedad oncológica. ¿Mm? Y recuerden que estas indicaciones, así en forma global, se los comento, eh, son indicaciones en tumores, como les dije, que ya están metastásicos, ¿eh? No son primera línea en otro tratamiento. Muchas gracias, Karina. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, Sí, Carolina, adelante. sí, doctora Palacio, mire, Sí. a mí me queda, yo quisiera que si nos podría dar algunos mensajes, como decir, a ver, nosotros, por lo menos nosotros los que estamos en el Hospital Loaiza, que es un hospital público de Lima, Perú, Mm, nosotros actualmente no estamos trabajando en una unidad oncológica.
Ujú. Entonces nosotros recién nos vamos a insertar y estamos tratando de insertarnos con nuestros amigos oncólogos, hematólogos, ¿no? Pero nosotros no estamos tratando, por eso vamos a hacer nuestras pasantías en el Instituto de Neoplásicas, que ya gracias a Dios el doctor Ruiz y junto con todos el equipo nos han aceptado y ya tenemos los meses en los que vamos a Qué asistir. lindo, me alegro mucho. Entonces, pero sí quisiera que nos dejara quizás, no sé si uno o dos mensajes, como que para que nos quede un poco más claro. Por supuesto que ha sido muy clara su charla, pero quizás son los puntos para los cuales no olvidarnos, es decir, estos puntos no deben de olvidarse. Bien, recuerden que Gracias, doctora. ustedes pueden tener pacientes que van a iniciar un tratamiento con este tipo de drogas que pueden ser normotensos y que este tipo de drogas puede aumentarles la presión. Entonces, eso también tener en cuenta, comentarle al paciente qué tipo de droga va a recibir y siempre hacer un control los primeros 15 días. Si el paciente es normotenso, por ahí la presión arterial no aumenta tan rápido o puede mantenerse normotenso también. Pero si el paciente ya es hipertenso previo, tiene más chance de empeorar su hipertensión arterial. Entonces, sea cual sea el estatus previo del paciente con su presión arterial, tiene que el primer mes por lo menos hacer un control estricto de su presión arterial, como les expliqué, con cualquiera de los métodos que tengan disponibles, sea el monitoreo ambulatorio o el monitoreo o el mapa. Después, si ustedes quieren, yo le puedo mandar a Silvia o al doctor estos protocolos que yo utilizo. Uno es la aplicación, que no sé si en Perú existe. Si no, yo les puedo mandar el instructivo que yo les doy a los pacientes, donde ellos, cuando vienen a la consulta, yo les digo 7 días antes de verme, empiezan a hacer esto. El día que me ven a mí, yo les calculo el promedio, todo, y ya sé 7 días para atrás cómo estuvo ese paciente. Así que mínimo los 15 primeros días y por lo menos, como dicen las guías, el primer mes y después seguirlo bien de cerca con la presión arterial para detectar en qué momento aumenta la presión arterial y ajustamos el tratamiento o iniciamos el tratamiento de nuevo, ¿no? Así que creo que es fundamental medir bien la presión arterial. Descartar cualquier otra causa que esté aumentando la presión arterial y bueno, no suspender el tratamiento, y si el paciente suspende el tratamiento oncológico, saber que si está muy medicado para la presión tiene riesgo de hipotensarse, así que eso también tener en cuenta. Por supuesto que estamos hablando, tener en cuenta que si el paciente, yo les hablé de un paciente hipertenso previo, pero no, este es un caso prácticamente que tenemos a diario, pero también tenemos pacientes que tienen enfermedad coronaria, enfermedad renal, pacientes que tienen, que son monorrenos. Así que bueno, ya entramos en otras comorbilidades, pero siempre interrogar todo, la comorbilidad que el paciente pueda presentar. ¿Mm? Así que bueno, poquito para que tengan en cuenta. Si quieren, yo después les mando este tipo de instructivo que utilizo, que la verdad que me es muy útil en este tipo de pacientes. Muchas gracias, Perdón, doctora. Cari. Y una Sí, cosa, me parece importante, Carolina, si ustedes van a empezar a trabajar en tu centro, saber trabajar en equipo con los oncólogos, que los claro, oncólogos sí, sí, sepan que ustedes están para colaborar, que es importante la estratificación de riesgo de los pacientes y que, bueno, y que es fundamental que estos pacientes hacen muchas consultas y que entonces que los oncólogos entiendan la importancia que ustedes los puedan seguir y monitorizar durante el tratamiento oncológico y la comunicación con los oncólogos. Eso va a ser lo que va a hacer que el tratamiento del paciente sea exitoso, ¿no? claro, es decir, que también tampoco que puedan continuar su tratamiento oncológico Claro, y no suspender el tratamiento suspender. porque
estuvo hipertenso y por ahí no lo pudimos detectar a tiempo. Es decir, tratar de no llegar a la suspensión del tratamiento oncológico que le va a traer beneficio al paciente. Claro, Tampoco, tampoco como hablamos siempre, no asustar al paciente, ni porque generalmente ya tienen una carga emocional importante y es como que a veces nosotros generamos por ahí, pero darle tranquilidad, que los vamos a controlar, que van a poder seguir su tratamiento y que van a estar controlados. Esa es la realidad, que los queremos cuidar más que preocupar, ¿no? que uno lo que hace es tratar de monitorizarlos para que ellos fundamentalmente puedan comenzar y terminar su tratamiento oncológico, que esa es nuestra función. Exacto. Parece bien. No sé si hubiera algún otro tipo de comentario, pero sí sería bueno resaltar, Karina, algunas situaciones que en la práctica diaria quizás uno debe tener en cuenta. Por ejemplo, los pacientes prostáticos, los que tienen cáncer de próstata y han sido sometidos a cirugías, el problema de la incontinencia urinaria. Y a veces son pacientes, lógicamente, mayores de 60, 65, 70 años, donde a veces el tratamiento del diurético está puesto. Y Exacto. ellos con un diurético les vamos a Mal. complicar la vida. Exactamente, exactamente. Entonces, tenemos que individualizar ciertas Exacto. poblaciones, porque si bien el diurético no puede decir, oiga, pero con el diurético estaba bien. Sí, pero usted es prostático, tiene incontinencia urinaria, lamentablemente vamos a tener que cambiarlo porque el mismo paciente también está reclamando, ¿no? Oye, Exacto. ¿no? Y hay otro, dentro del grupo de los prostáticos también, por ejemplo, el uso de espironolactona, que se puede utilizar cuando los pacientes están con abiraterona y prednisona. Estos pacientes generan un hiperaldosteronismo secundario y una alternativa es darle espironolactona, pero la espironolactona altera el antígeno prostático y puede incluso confundir al oncólogo, o el oncólogo dice, por favor no le des eso porque me Exacto. alteras el PSA y después no tengo manera de seguirlo. Y allí Exacto. entra, por ejemplo, la Sí, epleronona, que no altera felizmente mucho exactamente. la espironolactona, que sí lo hace, ¿no? Entonces, ver esta población en determinada situación. Sí, Ahora también como, exactamente. claro, lo mismo que habías mencionado en relación a beta bloqueadores. Claro. Recuerden, por ejemplo, los pacientes con mieloma, que pueden estar con Exacto. talidomida, la bradicardia que la Ujú, talidomida da con el beta bloqueador se puede potenciar y tenemos que ujú. estar atentos o a mantener, alertar o de repente hacer cambio si es que está utilizando un beta bloqueador, porque son situaciones que ya son particulares, ¿no? Incluso los oncólogos que están utilizando, por ejemplo, bevacizumab, si el paciente empieza a desarrollar hipertensión o descompensa su hipertensión, es un signo de buen pronóstico porque significa que está Que respondiendo, respondió. claro, aunque parezca paradójico, pero es una gran ayuda de que eleven la presión arterial estos pacientes porque está indicando que el medicamento está dando una mejor respuesta. Entonces son situaciones que en el paciente oncológico debemos tener presente que no se ve en otra población. No, exactamente, y debemos de individualizar, como dijo el doctor, cada caso en particular, porque como bien nombró otro tipo de patología, comorbilidad, como el cáncer de próstata, pero también tenemos otras patologías que podemos tener conjuntamente con el paciente. No olvidemos que también podemos tener pacientes que estén con arritmias, que pacientes que estén anticoagulados, pacientes, y ahí también el diurético juega un papel muy importante en los anticoagulados, ¿eh? Así que porque también volvemos a lo mismo, las vómitos, las náuseas, las diarreas alteran todo
el tema este del anticoagulante y lo que el doctor comentó recién acerca de los pacientes que están en tratamiento. Justamente la diferencia entre la espironolactona y la plerenona es que se puede utilizar en este tipo de pacientes, cuándo usar una, cuándo usar otra. Pero todo esto tiene que ser individualizado en cada centro donde estemos, porque a veces estamos en centros donde, bueno, hay oncología general, hay otros que por ahí están en un centro urológico exclusivamente, así que bueno, esto es bien individualizado, el tratamiento y el seguimiento, ¿no? Porque también nos adecuamos a lo que cada uno dispone en su centro, ¿no? Pero bueno, me parece interesante el aporte del doctor, y que tengan una plena relación con el oncólogo, con el grupo de trabajo. Eso es fundamental también para poder terminar, para poder llevar a cabo el tratamiento oncológico completo. Y lo otro es que esta población, hay un grupo que es importante que desarrollan cuadros severos de dolor. Y lógicamente no es el mejor momento para registrar la presión si No, es que el paciente está con un estado, lamentablemente por su misma enfermedad, ¿no? Y entonces a veces el paciente está con hipertensión, pero consecuencia o del descompensación dolor. del dolor. Exacto. Entonces, hay que hablar con la familia, hablar con el paciente para que no confunda una causa y el otro que es una consecuencia, y que a veces el manejo del dolor toma un protagonismo importante, y que Exactamente. la evaluación tiene que ser en una situación que está bien claro en las guías, pero nos olvidamos a veces de Exacto. mencionarlo en estos pacientes pues que tienen cuadros importantes de dolor que lógicamente van a alterar los resultados de la presión arterial, pero que no se debe hacer el registro en ese momento de la presión. Exactamente. Como también, por eso yo les hago hincapié en la importancia del monitoreo domiciliario versus el monitoreo ambulatorio, porque muchas veces nosotros decimos, mira, tiene hipertensión arterial nocturna y resulta que el paciente no durmió en toda la noche. Entonces, ese valor de la presión arterial nocturna no tiene valor. No tiene valor porque el paciente no descansó. Entonces, una manera que nosotros tenemos de evaluar si realmente esa presión nocturna es adecuada o no, fíjense qué fácil que, bueno, a veces se me olvidan estos tips que te salen así de golpe, ¿viste? Fíjense que cuando el paciente descansa, y nosotros vemos la tabla del monitoreo ambulatorio nocturno, si ese aumento de la presión arterial se acompaña de un descenso de la frecuencia cardíaca, es decir, eso nos lleva a pensar que el paciente sí durmió, porque la frecuencia cardíaca descendió. Pero, digamos, son cositas que uno va mirando que nos puede ayudar a ver si realmente descansó el paciente, porque la frecuencia cardíaca disminuyó. No solamente es eso, ¿no? Por supuesto, porque puede descender y el paciente no, pero generalmente se acompaña de este descenso de la frecuencia cardíaca. Así que, bueno, importante eso también. Muchas veces creemos que el paciente tiene una hipertensión arterial nocturna y resulta que no descansó. No descansó por dolor, no descansó porque no se puede dormir, no descansó o porque no descansó simplemente porque le molesta el aparato y eso le hace aumentar la presión arterial también. Por eso, muchas veces es una de las desventajas es que no es aceptado por el paciente, porque eso también le hace aumentar la presión arterial. El disconfort del estudio también puede hacer aumentar la presión arterial. Sí, y bueno, de repente un comentario, Karina, de los pacientes que han tenido tumor renal y que han sido nefrectomizados. También, Claro, resaltar la importancia de estos monorrenos que tienen que proteger exactamente.
ese como único riñón que tiene claro, como un tesoro muy importante, porque a veces ya uno se pierde un poco y hace el diagnóstico, sí, el paciente tiene un tumor renal, y no nos damos cuenta de que el paciente está nefrectomizado y de que si tiene que exactamente. recibir ciertas terapias, debemos buscar drogas que estén teniendo alguna ventaja de nefroprotección, ¿no? Exactamente, exactamente, te debemos de cuidar el riñón que tiene, o sea, de todas las maneras, no debemos de empeorar la hipertensión arterial, pero debemos de cuidar el único riñón, ¿no? Así que sí, sí, importantísimo también. Bien, no sé si hubiera algún comentario más de los alumnos. Bueno, no me queda más que agradecer No, primero por favor. al gran apoyo de Karina que siempre nos brinda para este diplomado y Un que la gusto, contamos la verdad, siempre, para mí, un ¿no? gusto estar con ustedes esta noche y con Ujú. el doctor también, la doctora, con todos. La verdad, gracias Alejandra, que Sí, también nos sí, apoyaste. sí, Eh, gracias Alejandra, sí, también por No, por estar favor, con un nosotros, placer, sí, un ¿no? placer. y bueno, cualquier cosa, ustedes tienen mi contacto, lo que necesiten, me pueden escribir, pueden pasar mi contacto por WhatsApp, doctora, de lo que necesite, si está empezando con esto y tiene algún paciente que quiere comentarnos, yo me ofrezco a ayudarlos a que cualquier duda sean evacuadas. Igualmente, desde el punto de vista oncológico, trabajamos en equipo, así que cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros del consejo, sí, claro. Gracias a todos y nos estamos viendo el Gracias, doctora. sábado a las 4 de la tarde, hora de Lima. Hay una pequeña diferencia de horas, pero a las 4 hora de Lima nos estamos viendo el día sábado. Muchas Bueno, gracias por todos, buenas bueno, noches. Gracias, buenas Y noches doctora. para Noches. todos, gracias. muchas Gracias, gracias, ¿eh? Hasta Gracias. luego, Buenas hasta noches. luego. gracias.